Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red, como todos los domingos, de 9:30 a 10, este encuentro con todos ustedes, de norte a sur y de este a oeste del país, llegando a cada rinconcito, a cada rincón del Uruguay, que es el cometido de ONASPU justamente. Así que es un compromiso y un gusto estar acá todos los domingos, como siempre presentando en este primer bloque al secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buen domingo. Estoy bien, buen domingo. Es como todos sabemos, un día muy especial. Lo que nosotros hacemos como organización es convocar a todas las personas que están habilitadas a votar, a ejercitar este derecho tan importante para todos los uruguayos. Y bueno, esto debe ser una fiesta de la democracia, de la participación, sabiendo que es muy importante para el jubilado, para el pensionista, quien elige para gestionar, para contribuir a gestionar desde el propio directorio del Banco de Previsión Social, nada más ni nada menos que los intereses que tienen que ver con la seguridad social. Por lo tanto, nuestra exhortación a esta hora de la mañana es a aquellos que aún no han ido a votar, a concurrir a votar. Hay varias listas, ya se ha estado informando debidamente y por lo tanto, según el real entender y parecer, nos parece que hay que ir a votar. Como siempre decís vos, Daniel, una gimnasia que no se tiene que agotar nunca, ¿no? Que tiene que llevarse a cabo siempre. Exacto. Bueno, es una mañana especial y es un gusto recibir, Daniel, a Gabriel Regalado, el economista, ¿no? Representante de la ONASPU en la Comisión de Expertos. Comisión de Expertos, Daniel, que la ONASPU estaba atenta, muy de cerca, desde que empezó hasta ahora. Efectivamente, acá estamos nada más ni nada menos con nuestro representante allí, el compañero economista Gabriel Regalado. Él ha tenido esa responsabilidad y ha tenido esa actitud de representarnos allí en un lugar que es tan importante para las personas en general y en particular para el jubilado y para el pensionista. Es decir, esa actitud que mucho agradecemos, más cuando ha tenido un desempeño, en nuestra opinión, muy de nuestro grado, por lo menos, y donde ha estado explicando cada vez que ha sido convocado, bueno, a este tema de la seguridad social, a los jubilados y pensionistas y a la opinión pública en general. Buen día, Gabriel, un gusto tenerte. Buen día, muchas gracias. Lo decía ayer, no fue fácil, no es fácil, ¿no? Pero, ¿qué ha dejado esta primera etapa, Gabriel? Creo que la definición es una buena definición, que no ha sido un proceso fácil, es un proceso que llevó un año y que sinceramente, aunque parezca mucho, quedó corto y que verdaderamente creo que deja algunas preocupaciones con respecto a lo que pueda llegar a ser un eventual proyecto de ley que presente el Poder Ejecutivo, porque realmente creemos que de prosperar las propuestas, que muchas de las que se incluyen en el documento que finalmente terminó aprobando la Comisión, con el voto contrario de ONASPU, de prosperar, decía, esas propuestas, para mucha gente verdaderamente se le va a complicar el trayecto hacia el acceso a una jubilación, o se le va a complicar lo que se llama la suficiencia, que es básicamente decir el monto que va a representar esa jubilación a la que la persona pueda acceder. Entonces, bueno, indudablemente nosotros vemos con preocupación ese material que se terminó, ese documento que se terminó aprobando, pero bueno, también con cierta expectativa en función de que la comisión, como les decía, votó con 10 votos favorables y 5 contrarios este informe, que ya se elevó a la Asamblea General, a la Presidencia de la Asamblea General, al Poder Ejecutivo, en concreto a la Presidencia, que es a quien le corresponde la elaboración de un proyecto de ley que podrá recoger algunas, todas, ninguna de estas recomendaciones que hace la Comisión y que seguramente sea enviado al Parlamento, incluso lo ha dicho el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, sobre marzo del año que viene. Es prácticamente un hecho que después de que se haya realizado ya el referéndum por la derogación de los artículos de la LUC. Quiere decir, digamos, de manera de no solapar o no mezclar las dos discusiones.
Y bueno, uno tampoco necesita ser demasiado experto en estos temas como para imaginarse que es probable que el resultado, incluso del referéndum, pueda condicionar el contenido lo puede cambiar. De ese proyecto. Y bueno, digamos, las reformas de seguridad social por lo general, lamentablemente, tienen un carácter impopular. Esta en particular, nosotros entendemos que tiene muchos elementos para hacerla impopular. Impopular en el sentido de, como les decía al inicio, digamos, de plantear dificultades mayores a las que ya tienen las personas para acceder a una jubilación. Y por lo tanto, indudablemente, digamos, ahí es un tema que un poco me escapa, pero que uno puede entrever que tiene alguna, que al momento de presentar un proyecto de eso, alguna implicancia, algún riesgo político, digamos, el gobierno me dirá, ¿no? Entonces, es difícil saber qué de este proyecto se va a traducir, qué de estas recomendaciones, mejor dicho, se van a traducir en un proyecto finalmente. Daniel, la UNASPU siempre ha planteado el tema de los tiempos, ¿no? Que no eran los tiempos adecuados, y la UNASPU sigue insistiendo que las AFAP no han dado un buen resultado, no ha sido una buena elección. No, y esa preocupación ahora ya tiene una base firme. Claro. Lo mismo dijimos en el año 1995, cuando decíamos de que había que hacer un proceso de debate amplio, participativo, de tal manera que el producto que surgiera de ahí tuviera un amplio consenso como forma de generar una norma legal sobre la seguridad social que permitiera continuar avanzando en la resolución de los nuevos problemas, los nuevos y los viejos problemas que plantea la seguridad social en sí mismo. Por lo tanto, esto se confirma, nos parece que luego aquella primera etapa que habíamos visto que se habían expuesto allí, el balance, digamos, de lo que había sido la aplicación de la AFAP, y veíamos, ¿no?, que allí no había aportado lo que se había dicho que iba a aportar. Nos estamos refiriendo a, bueno, cuál iba a ser la tasa de reemplazo que iban a tener esa segunda jubilación, y vemos que el promedio de lo que hasta ahora se está pagando son algo así como 7.000 pesos. Hubo que legislar de manera extraordinaria para subsanar medianamente algunas consecuencias de la aplicación de ese sistema de ahorro individual, y luego que ahora aparezcan como parte de las propuestas, luego que no se ha podido levantar lo que nosotros decimos en el sentido de que no hubo competencia, no hubo, digamos, como se decía que iba a haber y que se iba a mejorar la performance del ahorro individual de las personas. Eso no se dio, más bien hubo un acuerdo entre las empresas que la AFAP, y bueno, nosotros creemos que lamentablemente ahora tampoco se ha agotado esa instancia. En su momento dijimos de que no podíamos pronunciarnos luego que había pasado 3 meses sin funcionar la comisión, que había funcionado con parte de su integración, con la integración resuelta por el Poder Ejecutivo, y que nos parece que ahora, a cerrar esta etapa, que como decía Gabriel, va al Parlamento, pero como todos sabemos, primero tiene que haber una iniciativa del Poder Ejecutivo, y además con esta expectativa de que se tira para adelante, entonces tampoco tiene mucho sentido el apuro que se tuvo en su momento. Bueno, nos parece que no está bueno esto, ¿no? Hemos escuchado más de una vez, y con Daniela que hemos hablado del tema, que algunos de la comisión decían que este tema de los jubilados no nos iba a tocar. Y bueno, no es tan así, ¿no? Más de una vez ustedes han comentado de que no quedan por fuera. Si bien no modifica a quienes ya están jubilados, pero... Sí, efectivamente, digamos. No hay una propuesta con respecto a las personas que ya están jubiladas a perder o afectar algún derecho de los que tengan. Sí, eventualmente lo que se propone, o muchas de las propuestas, repito, en caso de prosperar el proyecto y aprobarse tal cual está,
implican dificultades, por ejemplo, podrían implicar dificultades para el acceso a una pensión por sobrevivencia, por ejemplo, hay que hablar para las jubilaciones comunes que estamos hablando, para las jubilaciones por imposibilidad física, en el caso de la tasa de reemplazo que se propone, digamos que en definitiva es lo que define el monto que cobra la persona. Hay muchas cuestiones que indudablemente, digamos, creo que a la UNASPU y a todas las organizaciones sociales preocupan, ¿no? Hay que decir un poco, entre estos 5 votos en contra, también estuvo en contra el voto del PIT-CNT, por ejemplo, que tenía un representante en la comisión, el PIT-CNT, la UNASPU. Los otros 3 votos en contra son del Frente Amplio. Y como decía, Daniel, el apoyo que tuvo el proyecto fue de los 9 integrantes tanto del Poder Ejecutivo como de la coalición de gobierno, más la representación empresarial. Y nosotros, vemos que indudablemente el documento que se termina por elaborar es muy puntual y muy específico en cuanto a endurecer algunas condiciones de acceso a las prestaciones, condiciones de acceso y después del acceso, porque se modifica, por ejemplo, los montos que podría percibir la persona. Y creemos que el documento en otras áreas o en otros terrenos no es tan concluyente, no es tan profundo, no es tan específico, y de hecho propone diferir la discusión hacia más adelante, lo cual tampoco tiene como demasiado sentido, porque digamos, uno crea una comisión específicamente para tratar estos temas y plantear discutirlos más adelante con otro grupo o en otro ámbito, tampoco tiene mucha más lógica que no sea la de responder a tratar de cerrar este ciclo, que como decía, quedó corto, más allá de que la ley que crea la comisión, que es la LUC, le otorga un plazo de 6 meses, la comisión termina trabajando durante un año y dejando muchas puertas abiertas y muchos capítulos inconclusos y muchos temas sin abordar, digamos, pospuestos para adelante. Con el agravado, si se quiere, de que en el año, si tomamos los últimos 4 meses, la comisión en 3 de esos 4 meses trabajó prácticamente a puertas cerradas solo con los miembros del Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno. Eran los 9 miembros que elaboraron un documento y en el último mes ese documento se puso a consideración de la comisión en pleno y finalmente se terminó votando por 10 votos a favor y 5 en contra. Y de forma, entendemos nosotros que bastante apresurada, ¿no? Porque un mes para tratar casi 120 puntos, sí, 120 recomendaciones o sugerencias, algunas de ellas muy importantes, es realmente un periodo muy acotado de tiempo. Daniel, hay cosas que un privado no va a hacer, ¿no? Por ejemplo, el banco paga pensiones no contributivas, ¿no? Y un privado no va a hacer eso. Uno piensa, hay un tufillo a querer privatizar todo, a que el Estado se deshaga del banco, por ejemplo, y los peligros que trae eso, ¿no? Sí, hay medidas administrativas que uno observa que se hacen y que si uno con la experiencia que ha ido haciendo en el BPS, con la participación de los directores sociales, con el trabajo en los sindicatos, en los equipos de trabajo, en UNASPU, en las asociaciones, cualquiera comprende que no tiene mucha lógica seguir diciendo, acá no hay detrás de esto un cambio, no solamente que tenga que ver con cómo se va a otorgar el derecho a incorporarse a una jubilación o una pensión, que puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no? La edad, que es un factor que ha estado allí, es decir, cosa que tampoco se entiende, porque uno dice, pero si estamos entrando en un mundo cada vez más rápidamente, que con la incorporación masiva de nuevas tecnologías aumenta a ojos vistas la productividad del trabajo, ¿cómo puede ser que para resolver ese tema de la seguridad social haya que aumentar los años de trabajo? Que es muy complejo, cualquiera comprende. Hoy ya a los 50 años empieza a ponerse difícil mantener un trabajo, ¿no? Para una persona que llega a los 60 años y se queda sin trabajo, ¿cómo hace para jubilarse? Es una situación bastante compleja
y que incorpora algo que hoy no está incorporado, que es la seguridad, que si uno reúne determinados requisitos, se va a jubilar, ¿no? Podemos encontrarnos con una situación de empeoramiento de las condiciones de acceder a ese derecho, que nosotros lo consideramos un derecho humano fundamental, que es el derecho a una jubilación o una pensión. Además, porque se van desplazando ciertas actividades para otros organismos, ¿no? Que empiezan a cumplir cada vez más con eso. Entonces, nos tememos de que pueda estar la idea de que quizás haya que separar lo que es la parte previsional de la parte, digamos, no provisional, es decir, de seguridad social en el sentido más amplio. Esto es un tema muy amplio, muy complejo, que es necesario imaginarse posibles desarrollos y las consecuencias que eso puede tener. Entonces, realmente a nosotros, porque a veces se dice, bueno, pues los jubilados ya están jubilados, no se les va a afectar. Claro. Pero hay que ver que eso es todo un sistema. La sociedad, estamos todos integrados en la sociedad. Cuando, por ejemplo, han ocurrido ahora como consecuencia de la pandemia la necesidad de pagar de golpe muchos seguros de paro, ¿no? Eso ha tenido una cantidad de consecuencias, ¿verdad? Y eso, todo eso, el que se haya bajado las posibilidades de aportes a la seguridad social por esa situación o por otra, todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede decir ustedes no se metan que esto no les toca a ustedes, porque en realidad tenemos una concesión que es esa que yo decía, que la concesión que hace a la seguridad social en un sentido amplio, mucho más de una jubilación y una pensión, con toda la importancia que tiene la jubilación y la pensión para las personas. Bueno, nos quedan 30 segundos. A cuenta de más, ¿qué se puede esperar? Hay que esperar hasta marzo. Sí, y creo que en realidad lo fundamental en esta etapa, hasta que se conozca el proyecto, es conversar y explicar el proyecto, ¿no? Muy cortito te comento. Uno de los últimos documentos que recibió la comisión antes de finalizar el trabajo fue una encuesta de equipos consultores del mes de octubre que decía que el 60% de los encuestados, que digamos es una muestra representativa, está poco o nada informado acerca del sistema de seguridad social. Creo que me parece que tenemos un dato muy importante sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que trabajar, sobre lo que hay que seguir comentando a la gente, que mucha desconoce este trabajo, mucha desconoce las cosas que se proponen y cómo lo puede llegar a afectar en los próximos años, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriel, Hacemos la pausa, Damián. Hay mucho para conversar, para hablar. Seguimos en UNASPU TV, aquí en la red.